Vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy ya termina todo lo que fue repaso de lo que vieron anteriormente. Vamos a trabajar con ondas electromagnéticas. Comenzaremos con ondas electromagnéticas y les repito que esta es la última clase de repaso. Bien, permítame por favor compartir pantalla. ¿Ya? Y como les comenté, esta clase vamos a estar tratándola acerca de las ondas electromagnéticas. Les recuerdo que una onda es una perturbación en un espacio que transporta energía y no transporta materia, solamente energía. Ya recuerden que tienen ciertas propiedades básicas, son la amplitud, la longitud y la frecuencia, y que dependiendo de las ondas, pues ustedes van a tener otros fenómenos ondulatorios como la reflexión, la refracción, tienen reverberación y eco para las ondas de sonido, tienen transmisión y tienen todos los fenómenos que estuvimos describiendo anteriormente. ¿Ya? Eso es para tomar un poco de recuerdo de qué es una onda. En este caso vamos a estudiar las ondas electromagnéticas, ¿ya? Estas ondas son el resultado de las interacciones que pueden ocurrir entre los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿ya? Les recuerdo, en el caso de las ondas de sonido, eran perturbaciones que interactuaban con el oído y generaban una sensación de sonido, una sensación. Las ondas electromagnéticas, chicos, resultan de interacciones ahora entre dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Bien? Si son la interacción en esto, tenemos que primero recordar qué significa cada uno de estos conceptos. Comencemos entonces, por favor, con el campo eléctrico, ¿ya? Por favor, alguno de ustedes, Ana, que no has participado, dime si recuerdas de las clases anteriores, ¿qué es el concepto de un campo eléctrico? A ver, un campo eléctrico, pues básicamente sería un campo donde Ajá. las diferentes partículas se relacionan, bueno, interaccionan, generando este proceso de electricidad. Ya, entonces las partículas que están interactuando en un campo para que sean eléctricos tienen que ser partículas eléctricas, tienen que ser cargas eléctricas, ¿sí? Muy bien, Ana. Les entonces explico de manera un poco más estricta qué es un campo. Un campo eléctrico es una región del espacio, ¿sí? En el que se encuentran interactuando cargas eléctricas o cuerpos que estén alterados por fuerzas eléctricas, ¿sí? Pueden ser simplemente cargas, electrones, protones que se estén moviendo en una cierta región del espacio, o pueden ser cuerpos, ¿sí? Que estén alterados por alguna fuerza eléctrica, ¿sí? Los campos, estos campos no se pueden medir directamente, no se pueden medir porque como les estoy diciendo es una región del espacio, ¿sí? No hemos diseñado ningún aparato que nos permita medir la intensidad de ese campo. Lo que podemos medir es cómo afecta a una carga que se encuentre cerca de ese campo, ¿sí? Lo que podemos medir es la fuerza que está actuando sobre la carga por acción del campo eléctrico. Y eso lo podemos hacer mediante la ecuación que les muestro en pantalla. Fíjense lo que les dice. Que la fuerza, ¿ya? Que va a sufrir una carga va a ser igual a el producto de cuánta carga hay multiplicada por la intensidad del campo que esté presente en ese momento, la intensidad de campo eléctrico. Fíjense que la fuerza, les recuerdo, es una magnitud vectorial. Y el campo eléctrico, como la carga es una magnitud escalar, el campo eléctrico será entonces también una magnitud vectorial. Eso quiere decir que está provista de no solamente una intensidad, es decir, un módulo,
sino que está provista también de una dirección y un sentido. Eso quiere decir que el campo eléctrico tiene dirección y tiene sentido. ¿Bien? A partir de ciertos avances matemáticos y físicos, logramos llegar a una expresión conocida como la ley de Coulomb, en la que se relaciona no solamente la fuerza y la carga, sino que se relaciona también la dirección en la que está moviéndose este campo. Y les muestro aquí la ecuación, fíjense, reescrita, la misma ecuación de arriba, reescrita en función del vector unitario que marca la dirección de cada carga ahí. En este caso estamos hablando de un arreglo en el que no existe una sola carga, sino existen muchas cargas, ¿sí? Y la dirección en la que se orienta esa carga genera variaciones en la intensidad del campo eléctrico. ¿Hasta el momento todo claro, chicos? Bien, continuamos. Hagamos un ejemplo de campo eléctrico. Fíjense, es un ejemplo muy sencillo. Imagínense que vamos a introducir una carga eléctrica que tiene un valor de 10, de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿ya? 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa es la carga eléctrica que tiene nuestra carga. Está introducida en un campo que interactúa con una fuerza de 0,04 newton. Y queremos calcular la intensidad que está actuando, de intensidad con la que interactúa esa carga, es decir, la intensidad del campo eléctrico en el que está inmersa esa carga. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aplicamos la ecuación que les mostré anteriormente que relaciona una fuerza eléctrica con la carga y la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? ¿Hasta ahora todo de acuerdo? Por favor, manita arriba, el que me está siguiendo en la clase. Perfecto. Fíjense, simplemente apliqué la ecuación que relaciona la intensidad del campo eléctrico con la fuerza y la carga y obtuve cuál es la intensidad de ese campo eléctrico. Perfecto, chicos. Hagan entonces ustedes, por favor, el segundo ejercicio. Fíjense, nos dice que calculemos la intensidad en un punto de un campo eléctrico si se coloca una carga de 48 por 10 a la menos 6 coulomb y que está actuando una fuerza de 1,6 newton. Tenemos que calcular entonces la intensidad del campo eléctrico cuando colocamos una carga de 48 por 10 a la menos 6 coulomb que está interactuando con una fuerza de 1,6 newton. ¿Ya? Sencillito. Les pongo acá. Recuerden, siempre tienen que poner sus datos. Y les pongo la ecuación que deben usar. La ecuación que relaciona la intensidad del campo eléctrico con la fuerza y la carga. Muy bien. Realicen el cálculo, por favor, y me indican cuánto le dio la intensidad del campo eléctrico.
Dime, Emilio. Salió como 33.333 con punto A ver, 333 periódico Newton sobre coulombs. a ver, perfecto. Quiero que me digas nuevamente cómo se lee esta cantidad. Eh, 33.333. Ya, perfecto. Y esa cantidad te dio porque tú dividiste entre un factor de notación científica de 10 a la menos 6, ¿ya? Cuando te pasas ese 10 a la menos 6 a dividir, a multiplicar acá, este signo se vuelve positivo y por eso te queda en el orden de los miles, ¿bien? Perfecto, Emilio, tomo tu intervención. Y hagamos entonces, ya entendimos qué es un campo eléctrico y entendimos cuál es la ecuación más sencillita que te está diciendo cómo se relaciona una fuerza eléctrica con una carga y la intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Dime, Matías. Sí, no entendí muy bien cómo se terminó de resolver este ejercicio. ¿Me podría volver a explicar? A ver, te explico. Fíjate que tenemos una ecuación que nos relaciona esta F, que es la fuerza eléctrica, y nos relaciona esta Q, que es el valor de la carga eléctrica. Muy bien. El enunciado del problema nos está dando cuánto vale Q, la carga eléctrica, y cuánto vale la fuerza F que está actuando sobre esa partícula. Muy bien. Tenemos la ecuación y simplemente sustituimos los datos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dividir 1,6 entre 48 por 10 a la menos 6. Te pregunto, Matías, ¿entiendes qué significa que una cantidad esté multiplicada por un factor de 10 a la menos algo? Creo que lo que te está complicando en esta parte es este factor de 10 a la menos algo. Sí, Sí, eso es lo que te está complicando. Verás, cuando tú tienes una cantidad, cuando todos tienen una cantidad que es muy grande, por ejemplo, 5.000, es mucho más fácil que nosotros la escribamos como 5 multiplicado por un factor de 10 que me resuma todos los ceros, ¿sí? Un factor de 10 que me resuma todos los ceros. Si es una cantidad de 1.000, yo la puedo multiplicar por 10 elevado a un factor. Si existen 3 ceros en la cantidad, voy a estar elevando a la 3. ¿Ya? Estoy elevando a la 3. Estoy multiplicando 5 por 1.000. Porque 10 elevado a la 3 es igual a 1.000. ¿Bien? Por ejemplo, si tú tienes, en este caso, en vez de 5.000, tienes 50.000. Esto tú lo puedes escribir como 5 por 10 a la 4. Porque 10 a la 4 es igual a 10.000. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tú no tienes 5.000, sino tienes 0,05? ¿Sí? Cuando ocurre esto, Matías y todo lo demás, tú puedes escribir nuevamente esto como 5 multiplicado por un factor de 10. Pero en este caso, el factor de 10 va a tener una potencia negativa, ¿ya? No va a ser 5 elevado a la, en este caso a la 2, sino va a ser 5 elevado a la menos 2. Muy bien. Porque 10 elevado a la menos 2, ¿cuánto te da? Sería 1 sobre 10 al cuadrado, eso te da 0,01. ¿Sí? Esto se llama notación científica y está directamente relacionada con la potenciación.
Fíjate lo que ocurre aquí. Aquí nos está diciendo que es 48 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 0.0000048. ¿Sí? Para no escribir este 0.00048, porque se te puede olvidar algún cero en el largo de tu cálculo matemático, siempre va a ser recomendable que utilices la notación científica, ¿ya? La notación científica te permite reducir o resumir la forma en la que vas a escribir números, o muy grandes o muy chiquitos, ¿ya? Sí, ahora quedó más claro. Ya, ahora, ¿qué tienes que hacer en la parte del cálculo? Si tienes calculadora científica, la calculadora científica te permite escribir esta cantidad. Muy bien. Me parece que si es necesario, haremos una clasecita de calculadora científica. Si no tienes calculadora científica y tú trabajas con la calculadora de tu celular, para todos va esto. Si ustedes no trabajan con la calculadora de su celular, tienen que escribir los cálculos así, con la cantidad de ceros que sea necesario. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por favor, sabiendo esto, Matías, ayúdame volviendo a hacer el ejercicio a ver si a ti te va a dar el mismo resultado que tenemos en pantalla para la intensidad del campo eléctrico. Desde la calculadora de mi celular. Desde la calculadora de tu celular, si no tienes una calculadora científica. Me salió parecido. ¿Te salió parecido? ¿En En qué vez de te salió 33, distinto? en vez de 33 es 333,3. Ya, entonces de pronto fue que te faltó un cerito. Ya tenemos que estar muy, muy pendientes con lo de los ceritos, ¿sí? Y por favor, viendo esto, les voy a subir a la plataforma en biblioteca un documento relacionado con notación científica, ¿ya? Les voy a subir un documento a la biblioteca de notación científica para que aquellas personas que tienen dificultad con este tipo de simbología, por favor, lo revisen y cualquier duda saben que a través de la plataforma estamos disponibles. Bien, por favor, hasta el momento hicimos una introducción de qué es una onda electromagnética, qué es el campo eléctrico y cuál es la ecuación que lo relaciona. Por favor, Samael Cruz, que no me has participado en las clases anteriores, si eres tan amable, haznos un resumen de qué es una onda electromagnética y qué es el campo eléctrico. Samael. Les recuerdo que las clases son participativas y la participación es evaluada. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Dime, Samael, ¿qué es una onda electromagnética y qué es el campo eléctrico? Si necesitas, te puedo poner nuevamente las diapositivas para que te sirvan de material de apoyo. Sí, gracias. A ver, te pongo aquí la definición de una onda electromagnética. En Ya. base al concepto que te estoy mostrando, explícame, por favor, ¿qué es una onda electromagnética? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, em, bueno, quería decirle disculpe, me estoy conectando un poco tarde y ¿Ya lo últimos días notamos? no me puedo conectar a las clases, es porque estoy entrenando en un horario muy feo, Ya. tengo que salir a la
a las 9 para llegar acá a la 1 y pues no puedo hacer nada. Entonces, quería también preguntarle si es que todavía es posible presentar aquella tarea que todavía no acabo de hacer, Ujú. porque yo no tuve grupo en lo de de electromagnetismo y Ya. entonces, bueno, me preguntaba si todavía es posible presentársela más tarde. A ver, ¿esa es la única tarea que tienes pendiente o tú tienes más tareas pendientes? Miren lo que vamos a hacer. Ustedes saben que el fin de semana pasado se habilitó la plataforma. No, perdón, no se me activaba el micrófono. Ya, Em, no, sí, solo creo que solo esa. ya verán. Yo el fin de semana pasado habilité la plataforma para todo lo que era tareas. Bien, como veo que todavía mucha gente no envió las tareas, yo voy a habilitar la plataforma hasta el día lunes para que sigan enviando tareas, pero adicional a eso, los que tengan retraso en los foros y en las evaluaciones también suban, por favor, sus actividades. Entonces voy a ampliar el plazo para que suban. Con eso estoy respondiendo tu pregunta. Si tienes tiempo aún para que subas todos tus documentos. ¿Ya? Ahora les digo que la habilitación la haré el día de hoy, pero finalizando la tarde porque tengo clase toda la mañana y después tenemos una reunión con los docentes. Entonces, Ya, profe, pero en ¿a el, qué hora finaliza? Porque yo de aquí a la 1 estoy volviendo a la pero casa recién para... no tienes ningún problema porque yo voy a habilitar la plataforma desde finales de la tarde hasta el día lunes. Tienes Ah, ya, todos estos días para que subas tus actividades con completa tranquilidad, ¿ya? ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces comencemos ahora. Darío Reyes, disculpa, hicimos una intervención con Samael que no se pudo concretar. Por favor, Darío Reyes, que no tienes intervenciones en clase, ayúdanos con un concepto de ondas electromagnéticas, apoyándote con la diapositiva que te estoy mostrando, y un concepto de campo eléctrico. Darío Reyes. ¿No está Darío Reyes? ¿Ya? Por favor, la señorita Alicia Obando. La señorita Alicia Obando tampoco responde. Bien, ¿quién desea participar o sigo llamando a cada uno? Es simplemente decir un concepto de onda electromagnética y un concepto de campo eléctrico utilizando la diapositiva que les estoy mostrando. ¿Quién alzó la mano? Samael, ¿deseas participar? Ya, Adelante, te escucho. ya. Pues, es una banda producida por, eh, por cargas eléctricas en movimiento. Sí, muy bien. La otra es un, un campo de fuerza creado por la atracción y, y repulsión de, de cargos eléctricos. Ya. Está silenciada, profe. Ya, disculpen. Perfecto, Samael. Samael nos dio una muy buena definición, los que estuvieron escuchándole. Gracias, Samael. Fíjense que él nos explicó qué es una onda electromagnética, nos dijo que es cuando tenemos tanto fuerzas magnéticas como fuerzas eléctricas, y nos dijo que un campo eléctrico surge cuando cargas eléctricas interaccionan
así sea con repulsión o con atracción. Muy bien, Samael, gracias. Ya que tenemos entonces clarito qué es el campo eléctrico, vamos a estudiar un poco sobre el otro aspecto que genera una onda electromagnética, que es nuestro campo magnético, ¿ya? El campo magnético es un resultado del movimiento de cargas eléctricas, ¿sí? El campo magnético resulta del movimiento de cargas eléctricas. ¿Qué les digo con esto? Que si no hay movimiento en cargas eléctricas y una carga eléctrica está dispuesta en una parte del espacio, no se va a producir un campo magnético. Pero si esta carga se mueve, así sea un poco, ella va a producir un campo magnético. Muy bien. Matemáticamente, entonces, el campo lo vamos a definir como, perdón, la fuerza lo podemos definir a través de la fuerza que resulta de el movimiento a cierta velocidad de una carga, ¿ya? La fuerza que ven ustedes acá en esta ecuación es la fuerza magnética. La velocidad que ven es la velocidad a la cual se mueve una carga, ¿sí? Y por supuesto la V quiere decir que es la intensidad del campo magnético que se está produciendo. Si se dan cuenta, aquí existe un producto vectorial, porque la velocidad recordarán que es un vector y el campo magnético también es un vector. ¿Cómo resuelven ustedes un producto vectorial? El producto vectorial es igual a el producto directo de las magnitudes de su vector, es decir, la magnitud de la velocidad y la magnitud del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo que exista entre el campo magnético y la velocidad, ¿ya? Ahí estamos hablando entonces de las direcciones en las que está orientada el vector velocidad y el vector de campo magnético. Interviene mucho esto. Si ustedes tienen una velocidad que es perpendicular a un campo magnético, tienen un ángulo de 90 grados, ¿ya? El seno de 90 grados se hace 1. A medida que ustedes disminuyen este ángulo, por supuesto el seno va cambiando, hasta llegar a un punto en el que el ángulo entre la velocidad y el campo magnético se hace 0, es decir, que están moviéndose de manera paralela. El seno de 0, como recordarán, es igual a 0. Eso quiere decir que si la partícula está en movimiento, pero está en la misma dirección que el campo magnético, no existe una fuerza, ¿ya? Entonces ahí estamos tomando la importancia de que la velocidad es una cantidad vectorial y el campo magnético también es vectorial, ¿ya? Hagamos el siguiente ejemplo para que esto nos quede un poquito más claro. Y quiero que les quede más claro sobre todo el análisis de los ángulos. Nos dice que una corriente de electrones se mueve en el interior de un tubo al vacío, ¿ya? O hay una corriente de electrones que se está moviendo en un tubo. Y esa corriente de electrones se está moviendo a una velocidad de 3,8 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿ya? 3 a la 8 por 10 a la 6. Te recuerdo, sobre todo, Matías, que esto te está diciendo que es 3,8 y una cantidad de ceros después. Si se aplica perpendicularmente sobre este flujo de cargas un campo magnético, ¿ya? Está diciendo que se va a aplicar perpendicularmente un campo magnético. Se obtiene que la fuerza resultante es de 6,2 por 10 a la menos 13 newton. Les recuerdo, tenemos una corriente de electrones que se mueve a cierta velocidad y a ella se le aplica un campo magnético de manera perpendicular. Cuando se aplica este campo magnético, se logra encontrar que la fuerza a la que están sometidas los electrones
es de 6,2 por 10 a la menos 12 newton. Nos dice entonces, calcule la magnitud del campo que se aplicó. Calcule la magnitud del campo que se aplicó. Y nos dice que la carga del electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cómo analizamos este ejercicio? ¿Ya? Nos está diciendo, chicos, que nos está diciendo que tenemos una fuerza, perdón, un campo que está siendo aplicado de manera perpendicular a la velocidad. Este es mi vector velocidad. Y este es mi vector de campo magnético. Si son perpendiculares, les recuerdo que el ángulo que los separa es igual a 90 grados. Eso significa que algo sea perpendicular, que el ángulo entre esas dos vectores es igual a 90 grados. Bien, como ya tenemos una ecuación que relaciona la fuerza eléctrica con la velocidad y el campo magnético, simplemente sustituimos. Y les expliqué que este producto vectorial lo podemos escribir así. V de velocidad por V de intensidad del campo magnético por el ángulo, por el seno del ángulo que lo separa. ¿Sí? Si el ángulo que lo separa es igual a 90 grados, sabemos que el seno de 90 se hace 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente hacer el despeje respectivo, como ven en esta ecuación, y con ese despeje sustituyen tomando en cuenta que el ángulo que los separa es 90 grados. Si hacen este cálculo, y por favor lo van a hacer en este momento, verán entonces que la magnitud del campo magnético es igual a 1. ¿Y con qué unidades? Con unidades de Tesla. La magnitud del campo eléctrico se mide en unidades de Tesla. ¿Ya? Por favor, realicen este cálculo. Atención con la notación científica para aquellos que no tengan una calculadora científica y comprobemos a ver si sí les está dando un Tesla. ¿Ya? Profe, ahí que dice en el ejercicio 3,8 asterisco se refiere a 3,8 por 10 elevado a la 6. Sí, corazón, exactamente. 3,8. Este gorrito chino te está diciendo el exponente de nuestra base 10. Es 6 positivo, no es menos 6. Es 6 positivo, exactamente. Ya, gracias.
El que tenga finalizado, por favor, aquel que haya finalizado su ejercicio, me indica con manita arriba. Emilio, coméntame, por favor. Estaba haciendo los cálculos ¿Ya? y me salió como 1000,019. A ver, entonces tenemos un problemita. Bueno, sí te va a quedar como 1,0 algo, ¿sí? Recuerda que tienes que configurar tu calculadora para que la coma decimal, la coma que te aparezca ahí sea una coma, y para que tus cantidades de 1000 estén separadas con un puntito. ¿Y cómo te estoy segura de que te dio 1, algo? Porque verán aquí un juego de matemáticas de potenciación. En el denominador, veamos qué ocurre. Ustedes tienen una cantidad de 10 a la menos 19 multiplicado por una cantidad de 10 a la 6. Recordarán, ¿sí? Que si tienen igual base, con distinto exponente se están multiplicando, lo que tienen que hacer es sumar los exponentes. En este caso, menos 19 más 6 me da menos 13. ¿Ya? Y en el numerador tengo también menos 13. Si tengo en el numerador y en el denominador la misma cantidad, simplemente las cancelo. ¿Ya? Como debieron haber cancelado todos esos factores de 10, lo que tenían que hacer es simplemente dividir 6,2 entre 1,6 multiplicado por 3,8. Y verán que eso es exactamente 1,0 algo, aproximadamente 1. ¿Ya? Tienen que hacer, chicos, todos un repaso de potenciación y de notación científica, porque verán que les va a ser mucho más fáciles los cálculos. Gracias, Emilio, por tu intervención. ¿Alguien más? Dime, Matías. Sí, ahorita dijo que se simplifican los 10 de que tienen, Ujú. bueno, ya que son Fíjate que, iguales, dime. como son iguales las bases, pero están elevados a números distintos. Entonces no Ujú. quedaría, el 19 por ejemplo, no quedaría todavía, porque es un número mayor que 3. Fíjate, te voy a mostrar esto.
¿Qué tienen ustedes aquí? Tienen ustedes 10 elevado a la menos 13. Solamente voy a trabajar con las potencias. Y eso está dividido entre 10 elevado a la menos 13 por 10, a ver, 10 elevado a la 6. Aquí es la menos 19. ¿Ya? Eso es lo que tienen ustedes solamente como factores de 10. No me estoy metiendo con los numeritos hasta ahora porque todo es multiplicado. ¿Qué ocurre? Dejo el numerador tal cual como está y trabajo con el denominador. Aquí ustedes están multiplicando potencias que tienen igual base. ¿Qué me dice la multiplicación de potencias de igual base? Que yo dejo la base tal como está, ¿sí? Y la potencia resultante va a ser igual a la suma del primer exponente más el segundo exponente. El primer exponente es menos 19 y el segundo exponente ya es 6. Si yo sumo menos 19 más 6, me da menos 13. ¿Sí? Me da menos 13. Recuerda, veo tu cara un poco de extraño, Matías. ¿Qué ocurre cuando tú tienes esta expresión? Menos 19 más 6. No sé, eso sí entiendo, se resta y da como resultado 3. Pero Y aquí da como arriba, resultado. Ajá. pero aquí arriba me confundí, creo que copié mal la expresión. Ah, fue porque copiaste mal. Porque fíjate que lo que hacemos es que dejamos el signo del mayor, en este caso. En este caso, cuando decimos dejamos el signo del mayor y restamos los numeritos porque tienen distinto número. Fíjate que te queda arriba 10 a la menos 13 y abajo 10 a la menos 13 y eso es igual a 1. ¿Sí? Eso fue lo que hice con las potencias de 10. Ahora lo que hice con los números, pues simplemente queda arriba 6.2 y abajo multiplicar 1.6 por 3.8 me queda aproximadamente igual a 6.2 y esto es igual a 1. ¿Sí? Ya. Perfecto, chicos. Muy bien. Hagamos el siguiente ejercicio, por favor. Es muy parecido. Y nos dice en este caso que hay un electrón que se lanza con una velocidad de 3 por 10 a la 7 metros por segundo. Se está lanzando dentro de un campo que tiene una intensidad de 10 teslas. Y nos piden en este caso, calcule la fuerza magnética que actúa sobre el electrón en 3 casos. El primero, cuando la velocidad es paralela al campo magnético. El segundo caso, cuando es perpendicular al campo magnético. Y en el tercer caso, cuando la velocidad y el campo forman un ángulo de 45 grados. ¿Bien? Son 3 partes. Comencemos por la primera. Fíjense, nos dice que el electrón se mueve paralelo al campo. La velocidad tiene una dirección que es paralela al campo. ¿Qué ocurre cuando la velocidad es paralela al campo? Les expliqué. Si tenemos, ¿sí? Una velocidad, ¿ya? Que es paralela a un campo magnético. Si la velocidad es paralela al campo magnético, el ángulo es igual a 0. ¿Cuánto es el seno de 0? Es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza magnética es 0 porque la dirección del electrón, o sea, la velocidad del electrón es la misma que la del campo magnético. ¿Ya? Caso 1, cuando la velocidad es paralela al campo magnético, ya sabemos que la fuerza magnética es igual a 0, aunque el electrón se esté moviendo. Caso 2.
Caso 2. Tenemos en el que nos dice que la velocidad del campo magnético es, perdón, la velocidad de la carga es perpendicular al campo magnético. Aquí, en este caso, cuando es perpendicular, la fuerza que sufre el electrón es la máxima posible. Y es la máxima posible porque el ángulo que separa a la velocidad y al campo es igual a 90. Recordarán que en ángulo igual a 90 grados, el seno se hace el máximo, es igual a 1. Entonces, cuando estén perpendiculares es la fuerza máxima posible. Y simplemente hacemos el cálculo. Sabemos que la fuerza va a ser igual a la carga multiplicado por el módulo de la velocidad, multiplicado por la intensidad del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo que los separa. Muy bien. Les recuerdo que la carga de un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La velocidad es 3 por 10 a la 7 metros por segundo, que nos dice el enunciado. La intensidad del campo magnético es igual a Tesla y sabemos que el seno de 90 grados es igual a 1. Bien. Calculen por favor y me indican el valor de la fuerza magnética que está sintiendo el electrón. Señorita Ana Casco, por supuesto. Al finalizar la clase, por favor, envíame un mensajito vía WhatsApp para enviarle un link y conectarnos en una reunión, ¿ya? Perfecto. ¿Quién ha terminado, por favor? Emilio, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Se me trabó el internet ahorita y quería ver, tipo, ¿qué hacemos ahorita? Ajá. ¿Hasta dónde escuchaste la clase? ¿Dónde se te trabó? Literalmente empezando
esta diapositiva, cuando estaba Esta diciendo diapositiva. Anita. Verás, en esta diapositiva estoy diciendo que tenemos un electrón que se lanza con una velocidad de 3 por 10 a la 7 metros por segundo dentro de un campo magnético que tiene una intensidad de 10 Tesla. Y estoy pidiendo que calculemos la magnitud de la fuerza magnética cuando la dirección de la velocidad es perpendicular a la del campo magnético, ¿ya? Les estaba explicando a los chicos que cuando tú tienes un problema en el que te dicen que la velocidad es perpendicular a la del campo, el ángulo que sustenta estas dos cantidades físicas, estos dos vectores, es igual a 90 grados. Y de matemática recordarás que el seno de 90 grados es el valor máximo que puede tomar el seno. Cuando la función está a 90 grados, el valor del seno es el 1 y esa es la amplitud máxima que puede tener esa función. Si eso es así, te está diciendo que si los vectores son perpendiculares, la fuerza que está sintiendo el electrón es la fuerza máxima que va a poder sentir, ¿ya? Como ya está aclarado eso, estás diciendo que sí hay una fuerza y que sí es la fuerza máxima, porque el seno de 90 es 1, entonces simplemente tienes que pasar a hacer el cálculo, ¿ya? Con la expresión para la fuerza, tomando el seno de 90, porque son perpendiculares, te repito, y simplemente haces el cálculo necesario. Seno de 90 es 1, ¿ya? Es lo que ves acá. Y realiza el cálculo matemático, por favor, Emilio. Profe, Dígame. y falta Q, ¿no? En el problema Ajá, falta. verás, eso también se nos dice. El valor de la carga eléctrica es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese valor es invariante. Carga eléctrica tiene esa carga. 1 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Fernando Valdivieso, ¿terminaste? Todavía no. Ya. Por favor, indícame cuando termines para que nos expliques tu ejercicio. Profe, tengo una duda. ¿Qué ocurre si cuando es paralelo? O sea, ¿qué ángulos es? Cuando es paralelo, en el caso anterior, cuando te dicen que la velocidad, cuando te dicen que la velocidad es paralela al campo magnético, ¿ya? Sabemos por matemáticas que si dos cosas son paralelas, están una encima de la otra. Si están una encima de la otra, el ángulo que la separa es igual a 0, ¿sí? El ángulo es igual a 0. Y recordarás de matemática que cuando la función seno está en 0, 0 grados de ángulo, es igual a 0. Entonces, cuando son paralelas, no existe fuerza magnética que afecte al electrón a pesar de que éste se esté moviendo. La fuerza eléctrica va a ser 0 si las direcciones de velocidad y campo son
paralelas. Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Otra duda? Ahorita me perdí. ¿Cuál entonces sería la fórmula para el caso A? Para el caso A va a ser la misma fórmula. Siempre, siempre, siempre vamos a tener la misma fórmula. Esta que ves acá. Solamente que el seno no va a ser seno de 90, sino seno de 0. ¿Ya? Es la sustitución del ángulo, pero la fórmula siempre va a ser la misma para el cálculo de una fuerza magnética. A ver, Fernando, entonces ahora sí terminaste. Estoy haciendo los cálculos. Perfecto. Así que en todos los ejercicios sería prácticamente la misma base, solamente que cambiando el ángulo. Por supuesto, siempre vas a cambiar el ángulo y por supuesto vas a cambiar el valor de velocidad y de magnitud del campo magnético que te estén diciendo. Dime, Emilio. Em, en en este literal que dice perpendicular, el resultado le da en newtons. O sea Sí, que todo esto multiplicado nos da newtons. nos da Newton porque Newton es la unidad con la que medimos la fuerza. Sí estamos en el sistema internacional. ¿Cómo vas a tú comprobar si estás en el sistema internacional? Si la velocidad la estás midiendo en metros por segundo, si el campo lo estás midiendo en Tesla y si la carga la estás midiendo en Coulomb. Si tú tienes la velocidad en estas unidades, el campo en estas unidades y la carga en estas unidades, te tiene que dar Newton porque esa es la forma en la que medimos fuerza en el sistema internacional, ¿ya? Te recuerdo que tenemos otros sistemas como el CGS y el MKSL, que la fuerza la puedes medir de pronto en dinas, pero para que te den dinas, tendrías que tener la velocidad en razones de centímetros por segundo o milímetros por segundo, ¿ya? Ya, continuemos, chicos, por favor. Necesito que alguien me dé resultado y que me diga Profe, si le dio igual. profe, la carga eléctrica es un valor fijo. Estándar, estándar. La carga eléctrica tiene ese valor para cualquier lugar del planeta y para cualquier nivel de la física, ¿sí? La carga eléctrica es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por supuesto, por supuesto. Hay ejercicios en lo que yo te puedo poner teóricamente otra carga, ¿sí? Otra carga. Te puedo decir, la carga en este caso es 4,6 por 10 a la menos 23 coulomb. Es algo que me estoy inventando. Pero si yo no te doy el valor de la carga, tú tienes que asumir entonces que es 1,6 por 10 a la menos 19, porque ese es el valor de la carga eléctrica que se midió con muchísimos experimentos de Millikan, experimentos de física, llegamos a la conclusión de que la carga de un electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Si estás hablando de un cuerpo que esté cargado eléctricamente, ahí la carga sí puede variar, porque vas a tener contribuciones de protones y de electrones. Te recuerdo que unos son positivos y otros son negativos, y ahí sí puede cambiar el valor de la carga, porque es un cuerpo. Pero si es una carga puntual, tendrá ese, ¿ya? Ok, solo por confirmar, entonces en la calculadora del celular solamente pongo 1,6 con 19 ceros. Fíjate que es al contrario. El exponente es negativo. Entonces los ceros van antes que el 1,6. Si el exponente es positivo, ahí los ceros sí van después. ¿Sí? Entonces son 19 ceros, coma 1,6. Es 0,18 ceros y luego viene el 1,6. Ya.
Cuando estás contando en notación científica, los 19 ceros incluyen el primero, el 0, algo, ¿sí? Entonces tú vas a tener 18 ceros. Dígame, Emilio. Creo que ya acabé. A ver, cuénteme, por favor. Del perpendicular ya está el resultado. Ujú, Del paralelo, como es cero, la fuerza a la final. muy bien. Y en el de 45 grados me salió 3,39 newtons. Vamos a ver. Aquí tengo el último apartado en el que te digo que ahora la velocidad y el campo magnético forman un ángulo de 45 grados. Es el último ejercicio que está haciendo el compañero. Fíjense que sí. El seno de 45 grados me da 0,707. ¿Ya? El valor de la carga no varía, el valor de la velocidad no varía, el valor de la intensidad de campo magnético tampoco varía. Simplemente sustituyes y te da 3,39 por 10 a la menos 11 newton. Muy bien, Emilio. Perfecto. A ver, chicos, entonces hasta el momento hicimos un recuento de qué es el campo eléctrico y qué es el campo magnético. Y dijimos que cuando interactúan, generan una onda que es electromagnética. ¿Ya? Cuando interactúan, ¿sí? Producen una onda electromagnética y además pueden producir una inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso en el cual podemos obtener una corriente eléctrica cuando existe un cambio en el campo magnético. Podemos generar corriente eléctrica si tenemos un campo magnético al que hacemos variar. Les repito, campo eléctrico resulta de la interacción de las cargas eléctricas. Campo magnético resulta cuando las cargas eléctricas se mueven. E inducción electromagnética ocurre cuando tenemos cambios en el campo magnético. Muy bien, chicos. Este fenómeno fue descrito de manera matemática por Michael Faraday y de ahí el nombre de la ley de Faraday. Ella nos dice que se va a producir una fuerza electromagnética o FEM cuando ocurra un cambio en el campo o flujo magnético en cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. Existe una fuerza electromagnética, es decir, una FEM, cuando hay un cambio en el flujo magnético en cierta cantidad de tiempo. Si a esta ecuación le adicionamos un signo menos, la transformamos en la ley de Lenz. Y este signo menos surge de la interpretación, tomando en cuenta que lo siguiente que vemos allá, el sentido de la corriente inducida, es decir, de la que se va a generar, se va a oponer a la variación del flujo magnético, ¿sí? Si existe una variación, por ejemplo, en el que el campo magnético va a querer variar hacia el eje positivo, la fuerza magnética, la fuerza eléctrica producida, la FEM, va a querer ir hacia el lado negativo. Y en caso contrario, si existe una disminución del flujo del campo, es decir, que hay un movimiento de campo hacia el eje negativo, la fuerza electromagnética se va a ir hacia el lado positivo. Eso es lo que nos dice ese signo menos. Que siempre la corriente eléctrica se va a oponer al cambio que exista en un campo magnético. ¿Ya? Y las características que van a tener esta fuerza electromagnética, es decir, esta FEM, son las siguientes. Primero, el movimiento relativo entre el conductor eléctrico y el campo magnético, ya sabemos, si existe el movimiento relativo, se va a producir una corriente eléctrica en el conductor. La corriente eléctrica se va a mover a través del conductor, ¿ya?
La dirección en la que va a circular esta corriente eléctrica depende directamente, ¿sí?, de la dirección entre el movimiento del conductor y el campo magnético. La dirección de la FEM va a ser directamente relativa al movimiento que existe entre el hilo conductor y el campo magnético en el que se esté moviendo. Y la rapidez con la que el conductor se mueva a través del flujo magnético nos va a dar como resultado qué tan grande va a ser esa FEM, ¿sí? ¿Qué es esto? Imagínense que ustedes tienen un imán. El imán genera líneas de campo magnético y ustedes meten en ese imán un hilo conductor. Mientras más rápido muevan ese hilo conductor a través del campo magnético, se va a producir una fuerza electromagnética mayor. Si ustedes mueven muy poco a poco ese conductor a través de las líneas de campo magnético, entonces la fuerza producida va a ser menor, ¿ya? Y el conductor puede ser un hilo conductor, sencillamente un cablecito, o ese cable puede estar enrollado. Si ese cable está enrollado, se denomina bobina. Y mientras más vueltitas tenga esa bobina, será mayor la fuerza que pueda producir, ¿sí? Eso quiere decir que la cantidad de vueltitas o espiras te va a decir qué tanta fuerza puedes producir. Esto se ve en la ecuación que ven acá abajo, ¿ya? Se dice que la fuerza electromagnética, la FEM, va a ser igual al cambio del flujo magnético por unidad de tiempo multiplicado por el número de espiras o vueltitas que tenga nuestro conductor, ¿ya? Perfecto, chicos. Sabiendo esto, entonces vamos a culminar el repaso con un ejemplo de cálculo de fuerza FEM a través de una espira. Tenemos una bobina. Recuerden que una bobina es un arreglo de un hilo conductor, un alambre que está siendo enrollado. ¿Cuántas veces se enrollaron ese alambre? Nos dice que 600 veces, ¿ya? 600 espiras. Dice que tarda 8 por 10 a la menos 2 segundos en pasar entre los polos de un imán. Tenemos una bobina que se demora 2 por 10 a la menos 2 segundos en moverse a través de un imán. Ese imán está produciendo un flujo magnético de 1,8 por 10 a la menos 4 Weber, ¿ya? El flujo es en Weber. Y en el otro lado, este flujo cambia hasta los 9 por 10 a la menos 4 Weber. Fíjense que hay un cambio en el flujo. Inicialmente es de 1,8 y donde termina es de 9. Nos dice cuál es la fuerza media inducida, cuál es la fuerza electromagnética que se puede generar cuando pasamos esta espira a través del imán que tiene un flujo de campo entre 1,8 y 9. ¿Qué hacemos? Primero, por supuesto, escriben sus datos. Tienen N es el número de vueltas que tiene su conductor. Tenemos el tiempo y tenemos un flujo inicial de 1,8 por 10 a la menos 4 y un flujo final de 9 por 10 a la menos 4. Utilizamos la ecuación que les mostré anteriormente, ya la variación del flujo sobre el tiempo. Esta que está acá es la variación del flujo sobre el tiempo y ustedes pasan a sustituir, en este caso, los datos. 600 es el número de espiras. Como es un número, no tiene unidades. Los números no tienen unidades. Tienen el campo final, el campo inicial y tienen el tiempo que le demoró. Con eso pueden medir ustedes su FEM. Fíjense que la FEM, la fuerza electromagnética,
tiene unidades de voltio, ¿ya? Las unidades con las que medimos una fuerza electromagnética son los voltios, que es igual a una corriente eléctrica. Cuando ustedes miden una corriente eléctrica, por lo menos en sus casas, ustedes saben que va entre los 110 a los 220 voltios, ¿ya? Eso es lo que están haciendo. Por favor, calculen, chicos, en este caso, la fuerza electromagnética producida por un flujo de magnético cambiante y una bobina de 600 espiras. Por favor, Angélica Villamarín, ¿estás en clase? Sí, profe, sí estoy aquí. Ya, cuéntame, ¿estás pudiendo hacer el ejercicio o tienes alguna duda con la anotación? Estoy resolviendo, profe, pero ahorita estoy comprobando por lo que... Ya, Ah, pero sí, sí sabes cómo hacer el ejercicio, me refiero al uso de estas cositas aquí que es en la anotación científica. sí, profe, eso sí sé. Sí, perfecto, Angélica. Entonces continúa con tu ejercicio. Gracias, profe. Profe, estaba copiando el ejercicio, pero ahorita le acabo de mover el texto, así que podría ponerlo bien, por favor. Ah, No el no sé qué, texto, no el cuadro, el texto. el texto. ¿Quién le movió el texto? A ver, ya, ¿así? ¿Así le ves? Casi todavía
como que se corta un poquito. Aquí. Ya, déjame. Ya, ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. ahí Entonces sí, ahí muchas lees. gracias. Ya. Ya, gracias. Salma Alarcón, cuéntame, ¿cómo vas? Yo aún estoy haciendo, se me dificulta a mí mucho eso de de las letras. Ya, verás, ¿qué es lo que se te dificulta? El uso de las unidades de medida, es decir, metros, segundos, metros por segundo, o se te dificulta, por favor, indícame, el uso de la notación científica, es decir, estos numeritos que ves acá por 10 a la menos 4 o por 10 a la menos 2. ¿Qué parte se te dificulta, Salma? Sí, eso, justo eso que es la anotación también. Ya, perfecto. Entonces te recuerdo que estaré subiendo en el transcurso del día una guía de trabajo cuando estamos trabajando con potencias, ¿ya? En la parte de biblioteca la pueden encontrar para que por favor revisen. Es posible que ahí también les ponga algunos ejercicios que desarrollen. Son ejercicios no calificados, pero es bueno que los hagan para que se pongan un poco al día con esto. Y por supuesto, si tienen alguna duda, me están indicando a través de la plataforma para ayudarles un poquito, ¿ya? Ezequiel, cuéntame, ¿cómo vas? Más o menos, teacher, la verdad. ¿Qué Le voy a le ser pasa? sincero. O sea, Cuéntame, ¿qué no entiendes? física se me dificulta un montón, teacher. No sabría qué decirle. Yo en sí, Ya, al mismo tiempo que hago esto, estoy repasando todo lo que puedo. ya, pero se te dificulta entender los conceptos de física o se te dificulta hacer los cálculos. Em, o sea, diría que lo que se me dificulta es la parte en la que se conectan ambos. Ya, entonces tú entiendes el concepto, pero no sabes cómo llevar eso a una ecuación, ¿cierto, Ezequiel? Eso es lo que me estás diciendo. Ajá, eso lo estoy diciendo, teacher. Ya, entonces verás, como yo entiendo y requiero más que ustedes entiendan la física, no tienes que preocuparte porque en la medida de lo posible yo siempre te estaré poniendo la ecuación asociada al ejercicio, ¿ya? Lo que quiero es que entiendas la física conceptual y ya la parte matemática siempre te estaré poniendo la ecuación principal. Quiero que me cuentes, si tú tienes la ecuación principal, por ejemplo, en este ejercicio, si yo te doy el ejercicio hasta aquí, ¿eres capaz de resolverlo o tienes problemas con la matemática? Sinceramente, no pasa nada y no tienes nada de qué avergonzarte de que se te dificulte el cálculo, porque a partir de la próxima semana ya vamos a trabajar con materia nueva y yo necesito saber hasta dónde tienes que entender. Oh, ¿podría repetir la pregunta, listen, please? Imagínate que yo te doy a ti un ejercicio en física, ¿sí? Ya. Como el que estás viendo en pantalla. Si yo te doy a ti, además del ejercicio, la ecuación que tienes que usar, ¿tú eres capaz de hacer el ejercicio o tienes problemas además con matemáticas? No, creo que sí sería capaz, listen, la verdad. Ahí sí, sí, tipo, tengo la fórmula y me doy una idea de cómo tengo que hacer y a partir de ahí voy haciendo. O sea, eso siempre ha sido así. Incluso desde en otro colegio que estuve, también mi profesor de física descubrió que esa era la manera de hacerme Ya, aprender entonces física. verán, aquí siempre va a pasar eso. Yo en la medida de los posibles, chicos, siempre les voy a estar poniendo la ecuación que tienen que usar ustedes para que desarrollen el ejercicio de física, porque entiendo que lo más importante es que ustedes aprendan de manera conceptual de física. Entonces, no se preocupen por ecuaciones que les permitiré o usar un formulario o les pondré la ecuación en su ejercicio, ¿ya? Por favor, entonces, si ya sabes eso, ayúdame indicando si pudiste resolver el ejercicio y si llegaste al resultado que te muestro en pantalla. En eso estoy, listen, de unos segundos. Ya, perfecto. Mientras termina nuestro compañero, quiero que Carolina Hidalgo, por favor, si está conectada a clase,
me indique si pudo resolver el ejercicio o qué dificultades presentó. Carolina Hidalgo no está conectada. No, profe, sí estoy aquí, estoy resolviendo el ejercicio. ¿Ya sí puedes resolverlo o tienes alguna complicación? No, no tengo complicación, solo me demoré un poco porque no Ya, entendí cómo hacerlo, pero estoy bien. ya estás bien, perfecto. Entonces, chicos, como veo que los problemas que tienen no son tanto en física, sino en matemática, les indico que les voy a poner una pequeña guía sobre notación científica en el insumo de biblioteca. Eso lo estaría haciendo a lo largo del día. Y hasta el momento hicimos un repaso de todo lo que vieron ustedes con su profesor. A partir de ahora, por supuesto, tenemos clases más extensas, avanzaremos un poco más lento, ¿sí? En lo que continuamos de materia de física. ¿Ya? Las evidencias de la clase pueden subirlas, ¿sí? O en este caso no les voy a enviar tarea. A partir de la próxima clase ya sí viene el sistema de tareas y les recuerdo que tenían que subir las tareas pendientes de física el fin de semana pasado. Como noté que no les subieron todos y que muchos tienen aún actividades pendientes, voy a habilitar nuevamente la plataforma para las tareas hasta el próximo día lunes, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta que, además de las tareas, les habilitaré las evaluaciones y los foros, ¿sí? Así que aprovechen esta oportunidad y pónganse al día con las tareas que no enviaron con el profesor anterior, por favor, y a esto súmenle las pequeñas actividades de clase que hemos estado realizando en estas clases de repaso. Tienen hasta el día lunes para que envíen todo, porque yo ya tengo que cerrar el trimestre. Por supuesto, las personas que tengan proyectos, que están desarrollando, eso ya es otro tema. Pero en cuanto a tareas y evaluaciones, yo necesito cerrar su trimestre. Entonces necesito que se pongan al día, por favor. No quiero que después de que se cierre el trimestre estén pidiendo habilitación porque ahí ya es muchísimo, muchísimo más complicado. Y recuerden que, por supuesto, se les estaría evaluando en función de 7 puntos. Entonces aprovechen que yo estoy en este momento evaluando nuevamente sus calificaciones para que tengan su nota completa, ¿ya? Si no tienen más dudas, por favor, el que tenga dudas, dime, Fernando. Licenciado, los ejercicios de hoy les subimos por evidencia de la clase. Sí, por favor, súbanle por ahí. Y si no tienen más dudas, chicos, hasta el momento, les recuerdo que la presentación de clase está subida a la plataforma y en un ratito estaré subiendo la clase grabada. Y si no tienen más dudas, pues te dejamos hasta aquí la clase del día de hoy. Si tienen dudas, ajá, dime, Alicia. Profe, las actividades de la semana pasada que las puso para hasta ayer, hasta las 5, ¿será que también las puede habilitar, por favor? A ver, realmente yo no debería habilitarles porque fui muy clara diciéndoles que las actividades de clase no tienen habilitación. Pero tomando en cuenta que necesito cerrar el trimestre, les voy a abrir todas las actividades hasta el día lunes. Quiero ser muy clara y seré muy estricta en esto. Es hasta el día lunes. Después del día lunes no piden habilitación porque ya no puedo continuar con la habilitación y necesitamos cerrar. ¿Ya? Les voy a abrir entonces, Alicia, respondiendo a tu pregunta, sí les voy a habilitar para que suban las actividades que hemos hecho de clase. Muy bien. Dime, Ya, Matías. sí, profe, gracias. Es que nosotros nos acostumbramos hasta las 12 de la noche y era hasta las 5 nada más, por eso no pude hacer. Y Verán, como lo que fuimos... pasa es que las actividades de clase se tendrían que entregar ese mismo día. Como pidieron extensión, se les dio hasta el día siguiente a las 5 de la tarde, pero ya les voy a poner hasta las 12 de la noche y hasta el día lunes para que envíen todo lo que tengan pendiente.
Dígame, Matías. Ah, sí, iba a decir lo mismo. Usualmente estamos acostumbrados a que sea a las 12, entonces yo ya tenía las actividades y aquí, pero cuando ya las iba a subir ya vi que no Ya no estaban ahí. pasa nada, te voy a habilitar, ¿ya? Dígame, Santiago. Sí, profe, a mí igual que me habilite porque como me estaba mudando de casa, aún no tenía luz y no podía conectar mi internet para enviarle. Pero Ya, ya le envío. pero usted debe solamente actividades conmigo o debía actividades con el profesor anterior. No, solo con usted, la de ayer. Ya, perfecto. Entonces, les habilito a todos para que suban, presenten sus tareas con dedicación. Por favor, fíjense que en cada ejercicio que yo hago, siempre coloco las unidades, ¿sí? Aquí tienen que colocar las unidades para que ustedes se den cuenta, primero, a qué unidad tiene que llegar el parámetro que estén calculando. Y segundo, para que ustedes puedan ver si se eliminan o no se eliminan unidades. Entonces, sean más ordenados. He visto sus tareas y sus tareas siguen arrastrando los errores que colocan números nada más sin unidades. Dígame, Matías. Sí, solamente por confirmar, este simbolito que significaba, ya que cuando empecé a explicar lo de electromagnetismo, yo seguía resolviendo la última del ejercicio ¿Qué anterior. simbolito? El simbolito este que parece un cero con un palito. Ese es el flujo. Flujo. Este simbolito se llama phi, ¿sí? Y significa el flujo, flujo magnético. Ya, y ahí me imagino que es flujo magnético final e inicial. Exactamente. La F significa final y la E significa inicial. Esto es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Ya, gracias. ¿Ya? Perfecto, chicos. Entonces, si no tienen más dudas, finalizamos la clase por el día de hoy. Por favor, tómense un tiempito para que revisen las clases que hemos visto y cualquier duda estoy a la hora. ¿Ya, chicos? Está bien, perfecto. Y los ejercicios de esta clase también los va a subir como tarea, como lo hizo ayer, ¿no? Sí, les voy a subir un insumo de tareas para que les suba como tareas. Ujú. Ya, está bien. Ya, perfecto, chicos, ¿ya? Que tengan muy buen día y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego.